Bueno, Dios bendiga a cada uno de los televidentes que nos estarán escuchando y estarán siendo más que bendecidos en esta poderosa transmisión que yo sé que será de mucha edificación, de mucha bendición para muchos, ya que dicho tema que traigo para hoy es un tema hablando de los espíritus territoriales. Cuando hablamos de la palabra territorio, se especifica a un estado, a un lugar, a un país, a una nación, donde dichos territorios, estas entidades, se ocupan espiritualmente de ejercer un dominio, de ejercer una influencia y de poder dominar en lo que es el campo espiritual o el área espiritual de dicha influencia a la cual quieran influenciar. Por lo tanto, el tema que traigo para hoy será de edificación para ti y quiero enseñarte cómo darte cuenta qué tipo de principado, de gobernador, de potestades, así como usted quiera llamarlo, qué tipo de influencia está dominando en el territorio en el cual te encuentras. Hoy quiero traerte esta enseñanza, pero no puedes dejar de darle a me gusta a este contenido y compartir la transmisión con alguien para que pueda ser bendecido. Somos un ministerio de liberación y somos un ministerio que se encarga de evangelizar y llevarle la palabra de libertad a aquel que se encuentra cautivo. Bueno, sin ni más preámbulo, estos espíritus, antes de entrar a las escrituras y leer un texto bien poderoso que nos arrojará luz acorde a lo que vamos a hablar del tema. Bueno, estos dichos espíritus territoriales siempre se encargarán de darles fuerza a dichas entidades que operan a través del cuerpo humano. Se encargan, es decir, de alimentar por medio de su capacidad, de su jerarquía, ya que son entidades que operan desde un plano exterior, no interno dentro del cuerpo de un ser humano. Porque ya cuando se habla de principados, potestades, gobernadores, son influencias que operan desde el plano exterior. Pero vamos a leer qué dice las escrituras con referente a esto. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Efesios, su capítulo 6, versículo 12 en adelante. Por ser palabra de Dios, leemos en el nombre poderoso de Jesús. Porque no tenemos lucha contra carne. Repito, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes o celestiales. Bueno, aquí nos enseña un punto y un papel muy importante la palabra de Dios. Y es de que nuestra lucha, cuando habla que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, está hablando en un término humano aquí el escritor diciendo, tu guerra no es con el hermano que es portador, que su alma está incrustada en un cuerpo de carne y también de sangre. Tu guerra no es contra él. Tu guerra es contra estas huestes de maldad que están gobernando en estas regiones celestiales, celestes, desde un plano exterior, desde afuera. Entonces, la Biblia lo que te está diciendo, que a lo que tú tienes que hacerle la guerra es a estas potestades, influencia, que se encargan de operar, de influenciar las personas a través de dichos espíritus.
hay algo que quiero tocarte antes de entrar a otro punto. Y es que ningún principado, ninguna potestad, ningún espíritu de alta jerarquía como estos gobernadores podemos decir que puedan poseer un cuerpo. No pueden poseer un cuerpo. ¿Pero por qué no pueden poseer un cuerpo? Porque ya es una energía demasiado potente, demasiado fuerte. Es decir, un ángel caído no puede poseer un cuerpo, un principado, ya que esos ángeles caídos se le delegó como autoridad a las tinieblas que ejercieran como principado, como potestades, que ejercieran dichas funciones, ya que este tipo de jerarquía, ¿por qué no puede estar dentro de un dicho cuerpo? Para que puedan entender, porque un cuerpo humano no podría soportar la energía o la capacidad que tienen estas entidades espirituales. Cuando las escrituras hablan de demonios y ángeles caídos, hace una diferencia. La Biblia se especifica en 2 puntos. Dice demonios, ya que los demonios podríamos decir que quedan en lo que es el misterio de Dios, ya que no hay tanta revelación, ya que no hay tanta, a través de la palabra, tanta, podríamos decir que no hay tanta cosas que nos puedan arrojar luz a través de las escrituras de estas entidades, pero la Biblia hace la diferencia. Cuando habla de ángeles caídos, habla de ángeles caídos, y cuando habla de demonios, habla de demonios. Es decir, hace 2 diferencias distintas. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando visualizamos por las escrituras a Satanás como es un ángel caído, no puede poseer un cuerpo. Usted dirá, pero Satanás entró en Judas. No entró en Judas literalmente, ya que un cuerpo humano no puede poseer un cuerpo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando en una liberación se manifiesta un demonio y dice que él es Satanás, ¿cómo es que aquí se está ministrando liberación? Él dice que es Satanás, y luego otro hermano está ministrando liberación y se encuentra en Estados Unidos, en Europa, en Chile, en Panamá, en Honduras, y también dice que es Satanás. Satanás no puede ser como Dios, que puede estar en un lugar a la misma vez. Es imposible. Pero ¿cómo él lo hace? Podremos determinar que allí Satanás está enviando una influencia a través de dicho hilo de conexión, y está a través de dicho hilo de conexión operando a través de ese demonio que está en representación de Satanás en el cuerpo de esa persona. Asimismo operan los demonios. Cuando usted busca la palabra Satanás, o usted busca el diablo entró en él, usted va a encontrar que el significado de dicha palabra, lo que significa otra palabra. Es decir, en otros términos va a encontrar engañador, en otros términos va a encontrar otro significado, y en otros términos o otras connotaciones vas a encontrar engañador, vas a encontrar acusador. Entonces, cuando en una liberación se manifiesta dicho espíritu apodándose que él es un principado, sabemos que literalmente no es un principado que está ahí, ya que podemos ver que por las escrituras los principados operan desde un campo, desde afuera.
desde un territorio, porque cuando vamos a las escrituras, la Biblia dice que el príncipe de Persia se oponía a la oración de Daniel. En pocas palabras, el principado de aquel territorio, de aquel lugar, se estaba oponiendo a la oración de aquel hombre. ¿Por qué estaba desde el campo de afuera? Porque dice que se estaba oponiendo a su oración. Es decir, las oraciones, cuando un hombre y una mujer de Dios oran y entran a la intimidad con Dios, sus oraciones son llevadas al trono de Dios por medio de los ángeles. Sus oraciones empiezan a subir a los cielos. Entonces, esas entidades son las que se oponen en en dichos territorios, para que las oraciones no puedan llegar al trono de la gracia. Bueno, y usted dirá, ministro, ¿cómo hago para yo poder romper y que mis oraciones puedan llegar al reino o al trono de Dios? Bueno, primer principio. Como creyente, siempre antes de empezar a orar, sabes que tienes que empezar a hacer una guerra espiritual para que Dios limpie los aires, limpie las atmósferas, que todo espíritu se le quite su asignación, que esté operando desde el campo exterior, para que tus oraciones puedan llegar, puedan ser contestadas por el Espíritu de Dios. Dichos espíritus que se le dio la potestad de ser principado, de ser gobernadores, nunca se encontrarán dentro de un cuerpo, ya que su manera de actuar, o podríamos decir que de la manera que operan o trabajan, unas de ellas es por medio de los demonios, otras de ellas es por medio de la influencia que depositan en dichos territorios. Entonces, su deber antes de empezar a orar es usted empezar a limpiar las atmósferas, empezar a entrar en una guerra espiritual, ya que la Biblia, donde acabamos de leer, establece que nuestra lucha es contra esas entidades. Entonces su deber es utilizar los ángeles que Dios ha puesto a su disposición y darle orden a cualquier principado que se esté moviendo en el territorio en el cual te encuentre, y que se le quite todo permiso, de lo cual hay muchas personas que por la falta de conocimiento dicen: yo te ato, yo te envío al infierno. Un principado no se puede atar, ni tampoco enviarse al infierno, ya que la Biblia dice que en los últimos tiempos es que ellos serán lanzados y echados al lago de fuego. Para poner un ejemplo, ¿por qué se le quita la asignación y el permiso que tienen? Porque estas entidades es como si fuera un ejército de alguna milicia. Sabemos que hay muchos tipos de rangos. Asimismo, la tiniebla tiene rangos. Estos especialistas que gobiernan desde el plano espiritual astral, que se encargan, podríamos decir que estos especialistas son los que tienen los planos de cómo atacar el hombre de Dios, de cómo hacerle guerra a la mujer de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque están desde el plano exterior, y como ellos saben que no pueden poseer un cuerpo, su asignación es como tomar los planos y empezar a analizar cómo van a atacarte, cómo van a destruirte, cómo lo van a hacer por medio de las influencias demoníacas que habitan en los cuerpos. Entonces,
estos principados, estas potestades, estos gobernadores, siempre estarán en el campo exterior, buscando la manera de cómo destruirte, de cómo destruir a la humanidad. Por ende, ¿cómo saber qué tipo de principado opera en el sector, en el entorno o en el lugar en el cual yo me encuentro? ¿Cómo saberlo? Bueno, simple y sencillo. Siempre vas a tender a ver de que en el territorio en el cual te encuentras hay mucha prostitución, hay mucha drogadicción, hay mucho alcoholismo. Eso implica que el principado que se está moviendo en ese territorio tiene que ver mucho con el alcoholismo, quizá tiene que ver mucho con las drogas, quizá tiene una influencia en lo que es el área de la prostitución. Es decir, que el principado que quizás se esté moviendo en tu entorno, si está aconteciendo esto, es un principado de depravación sexual. O podríamos decir que el que esté ejerciendo la función sea un principado o una potestad que está trayendo destrucción conforme a la asignación que se esté ejerciendo en el entorno. O quizás sea que en dicho territorio en el cual te encuentres haya muchos robos, muchos atracos, mucho asesinato. Esto implica que allí está operando un principado con una función conforme a lo que en el entorno se está moviendo. Bueno, ¿qué principado se estaba moviendo en el entorno en el cual se encontraba Daniel? Bueno, allí se estaba moviendo un ser que hacía contrariedad, podríamos decir, a todo lo que se hacía de parte de Dios, porque el texto establece que se oponía a su oración. Es decir, si tú te encuentras en un territorio, hay muchos creyentes, muchos cristianos en la fe, y tú ves que a todo lo que se mueve, a todo lo que están en tu entorno, se le dificulta poder recibir de parte de Dios, poder que Dios, sus peticiones se puedan cumplir. Esto implica que allí hay un principado o alguna potestad que se está oponiendo a las oraciones de dicho territorio, de lo cual el mismo Espíritu de Dios, dice la Biblia, que intercede por ti y por mí, te va a guiar, como establece las Escrituras, a hacerle guerra a dicho principado, y de que a ese principado se le quite la asignación. Entonces, lo que te recomiendo es, cuando esté viendo este desenlace, sea en el territorio en el cual te encuentres, ya que hay dichos gobernadores en áreas territoriales de distintas partes del mundo que cumplen y ejercen una función, de lo cual es enviar fuerza por medio de un espíritu a través de un hilo de conexión y traer una mala condición en dicho territorio. Por ejemplo, no sé si usted ha ido a lugares que usted ve que en dicho lugar se ve mucha miseria, se ve como mucha pobreza. Eso implica que en ese territorio hay un principado de miseria, de pobreza, o quizá en un lugar o dicho lugar que se registra mucha muerte, muchas personas fallecen a diario. Esto implica que en dicho lugar hay un principado de muerte que está ejerciendo una función de muerte. Entonces, su deber como creyente es hacerle la guerra a estas dichas entidades, como dice la Biblia, y no atarlo, sino quitarle la función, sino quitarle la asignación. ¿Por qué te digo esto?
Porque hemos estado y hemos tenido personas que hemos estado orando por ella y se han manifestado demonios y han dicho, no, yo soy un principado. Pero como ya tenemos el conocimiento y sabemos que un principado no puede poseer un cuerpo, pues bien, le decimos, sabemos que tú no eres un principado, sabemos que tú eres un demonio, que el principado te está dando fuerza desde afuera. Allí ellos empiezan a decir, maldito, me descubriste. Entonces, ¿cuál es su deber? Darle orden a dicho espíritu que está manifestado, que los ángeles le corten ese hilo de conexión, que ese principado le está dando la fuerza, la fortaleza, para que ese demonio pueda tener la fuerza y no pueda ser expulsado del cuerpo. Pero ¿de dónde le está enviando la fuerza? Desde afuera, a través de ese hilo. Entonces yo sé que le hemos hablado mucho de esto, de cómo cortarlo por medio de los ángeles, pero su deber es discernir qué tipo de principado está operando en el sector o en el territorio en el cual me encuentro. Todos sabemos que hay dichas influencias, como por ejemplo, en la antigüedad, cuando salía la luna o había luna llena, se entendía que había una energía, que había una influencia, tantos los que practicaban la hechicería entendían que por medio de la luna, en luna llena, en medio de la noche, entendían que habían seres que podían darle fortalecimiento, podrían darle la fuerza. Y dichos seres que gobiernan en estas huestes celestiales, que ejercen un dominio, porque en la antigüedad, de cada cosa que había en la subsistencia humana, hacían un dios. Los egipcios creían que del sol había un dios. Creían en un dios también que gobernaba la luna, que gobernaba la noche. Y en medio de las dos lumbreras que Dios delegó, hacían ritos porque le rendían pleitesía a ciertos dioses. Pero sabemos que en estos lugares gobiernan influencias como potestades, como principados, que operan en dichos planos. Yo recuerdo que yo oraba por una mujer, una colombiana, que dicha mujer cada vez que había luna llena se ponía de una manera violenta, se ponía de una manera que nadie podía controlarla, que nadie podía agarrarla, hacerle fuerza, porque en medio de la noche, cuando había luna llena, estas influencias le daban fuerza a dicho espíritu que estaban operando dentro de ella, y ni 10 hombres, nadie podía con ella. Entonces entraba en un estado de posesión demoníaca donde nadie podía controlarla, solo cuando había luna llena. Y yo recuerdo que cuando empecé a orar por ella, empecé a quitarle toda función a todo espíritu exterior que se movía en aquel territorio, y que Dios rompiera por medio de los ángeles y que le quitara esa función, esa legalidad, y que esos hilos de conexión fueran cortados, para que dichas influencias que estuvieran atacando a dicha mujer por medio de la luna, por medio de esa influencia lunar, esos espíritus no pudieran tener dominio de ella. Pero, como les seguía diciendo, ¿cómo me doy cuenta qué tipo de espíritu
territorial se está moviendo en mi entorno? Bueno, usted va a empezar a discernir, a ver en el espíritu, a visualizar también con sus ojos carnales qué se mueve en el entorno donde me encuentro. Si se mueve la prostitución, si se mueve la pobreza, si se mueve el alcoholismo, si se mueve cualquier tipo de influencia que no sea del agrado de Dios, esto implica que hay un principado operando detrás de esto. Por ende, los principados, estas potestades, los gobernadores o estas influencias siempre querrán atrapar los líderes de muchas naciones, ya que ellos, tomando los líderes de muchas de naciones, pueden hacerle daño a dicha nación, a dicha localidad, a dicho lugar. Siempre esta hueste de maldad siempre buscan afectar a los líderes de un territorio, o sea, a los líderes espirituales. ¿Para qué? Para desenfocarlo, para que no haya un levantamiento, si es del ámbito religioso, para que no haya un avivamiento, para que no haya un levantamiento en lo que es el área espiritual, o si es en el área secular, siempre va a querer dominar para querer atrapar la masa por medio de dicho presidente. Por eso ustedes ven que hay una secta conocida como los Illuminatis, que se encargan de ejercer dominio en personas que son influencers o en personas que son, podríamos decir, presidentes, gobernadores, para tomar, ya que a ese hombre se le delegó de que tuviera el control de aquel territorio, pero las tinieblas siempre querrán tener el dominio de un líder. Por eso, Satanás, cuando Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto, unas de las situaciones o una de los métodos en los cuales Satanás quería ejercer en Jesús era tener el dominio absoluto sobre él. Por ende, ¿por qué ustedes ven que le ofrece todos los reinos de la tierra si Jesús se postraba y le adorase? Cuando alguien te ofrece, cuando tú analizas y meditas, escucha esta revelación. Cuando tú analizas y empiezas a meditar y tú dices, si alguien me está ofreciendo todos los reinos de este mundo, eso implica que si él me lo está ofreciendo, él estará por encima de mí. Es decir, él tendrá el dominio de mí. Mas sin embargo Jesús le respondió, solo al Señor tu Dios adorará. Jesús entendió que Satanás no debía ejercer ningún dominio sobre él. Por eso Satanás le ofreció todos los reinos, porque entendía de que si él los recibía, ya tenía un dominio sobre él, porque, si Jesús se convertía en el rey de todos los reinos sobre la tierra, o todos los reinos que le presentó, esto implica que Satanás iba a estar por encima de la estatura de Cristo. Entonces, siempre la tiniebla vendrá con una oferta de querer ejercer un dominio sobre ti. Para que entiendas, siempre los principados, las potestades, estos espíritus, siempre he dicho que los demonios quedan en lo que es el misterio de parte de Dios, ya que la Biblia no arroja tanta luz de quiénes eran los demonios, pero la Biblia hace dos diferencias en lo que es ángeles caídos y en lo que es estos seres espirituales conocidos como demonios.
hacen dos diferencias distintas. Cuando tú visitas los manuscritos, vas a encontrar que la Biblia hace las dos diferencias. Y como la Biblia no nos arroja luz, todo a veces pensamos que todo es demonio. Todo no es demonio. Por eso la Biblia habla de principados, potestades, gobernadores, habla de ángeles caídos y habla de demonios. Ya que la Biblia no nos habla mucho de estas entidades demoníacas, pero sí eran unos seres de los cuales les gusta habitar mucho en los cuerpos. ¿Por qué te digo esto? Porque recuerdo que en una ocasión me encontraba donde un sacerdote de Satanás, que reprendemos en el nombre de Jesús toda influencia demoníaca. Recuerdo que dicho sacerdote, en una ocasión, él me expresó que a él no le gustaba que un ángel caído lo visitara. Pero luego yo me di de cuenta el por qué a él no le gustaba que dicho ángel caído lo visitara. Él decía que a él no le gustaba porque cuando dicha energía se presentaba al territorio, él se sentía, su cuerpo salía de esa posesión, porque ya como un ángel no puede poseer un cuerpo, un ángel caído te toma la conciencia. Es decir, te toma la conciencia. Entonces, cuando estas entidades se presentaban, yo recuerdo que en una ocasión yo me encontraba en el territorio, me encontraba en el lugar que se practicaba esta influencia demoníaca, la hechicería. Que todos sabemos que todo esto Dios lo aborrece. Todo esto es abominación a Jehová y que Dios no va con nada de esto. Así que nunca se acerque a un lugar de brujería, porque usted, si se acerca, va a ser influenciado por las tinieblas. Entonces, cuando yo entré a dicho lugar y me encontraba allí con el sacerdote de Satanás directamente, yo recuerdo que llegó un ángel caído al territorio. Y cuando este ser caído llegó, todo el lugar empezó a temblar, a vibrar, todo se remeneaba, todo se movía, las cosas se caían, los velones se caían, todo el territorio, hermano, empezó a temblar. Y yo recuerdo que cuando aquel brujo salió del trance espiritual, quedó su cuerpo como si le hubieran dado una fieta de palo de golpe. El cuerpo no le quedó como cuando lo poseía un demonio. Cuando lo poseían los demonios, yo me daba de cuenta porque él quedaba con mucha fuerza, con mucha energía. Entonces, cuando iba a venir un ser de esto, él tenía que amarrarse varias cosas, activar cientos conjuros para poder soportar la energía que se iba a presentar en el territorio. Entonces, este es lo que le tomaba la conciencia, ya que no tiene la capacidad de poseer, sino que estos seres fueron delegados para operar de cómo van a atacar al hombre o a la mujer de Dios, porque cuando visualizan la historia de Daniel, ustedes ven que él no lo está atacando desde adentro de a él. Él no está sintiendo la influencia. Él lo que está sintiendo que las oraciones no están llegando porque se estaba oponiendo el principado de aquella nación. Entonces, su trabajo es como creyente darle orden a ciertos a los ángeles, o pedir ángeles especiales, o pedir arcángeles de luz para que le quiten la asignación al principado que se está moviendo en tu territorio, en tu nación. Sé que hay mucha gente que han tenido la experiencia tanto espiritual y que han dicho: varón, Dios me puso a pelear con el principado del territorio en el cual vivo. Dios me puso a pelear con un principado. Claro, podemos creerte que Dios te haya puesto a pelear, pero
Dios siempre te va a poner a pelear por medio de sus arcángeles. Dios va a enviar ese arcángel, así como dice las escrituras que Dios envió aquel, ay Dios mío, arcángel para que pudiera romper y las oraciones de Daniel pudieran llegar. Es decir, para que esa oposición se quitara. Así que tu deber y tu trabajo como creyente es pedirle a Dios de que envíe arcángeles de luz a quitarle toda función a todo principado, potestades o gobernadores que están gobernando, operando en las regiones celestes. Siempre este tipo de magnitud de espíritu siempre va a operar de un plano exterior, de un plano externo, desde afuera. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque ya también en liberaciones se te van a presentar, te van a decir espíritu que son Satanás, Lucifer. Ya tú sabes que Satanás le está enviando fuerza desde afuera a dicho espíritu que está siendo el representante en ese cuerpo, o ese demonio está tomando la representación de que es Satanás en esencia. No es así. Allí es lo que está enviando esa influencia a través de ese hilo. Ya tú sabes que si se manifiesta en una liberación una persona y dice, no, yo soy un principado, no me podrán sacar de este cuerpo porque soy un principado. Ya usted sabe que hay un principado del plano exterior, externo, alimentando dicha persona. Siempre hemos dicho y hemos enseñado que los demonios no tienen nombre, y que los demonios se apodarán conforme a la asignación que están ejerciendo en el cuerpo, o como ellos quieran autoproclamarse. Muchas veces hay demonios que se autoproclaman con nombre de seres humanos. Ya usted sabe que no se llama así, que él se quiere autoproclamar de esa manera. Entonces, su deber es darle orden en el nombre de Jesús de que los ángeles lo envíen a los abismos. También hay influencias que operan, principados, potestades, gobernadores, que operan a través de estas fuerzas que la brujería ha utilizado, como el tarot, como los signos zodiacales. Estas influencias, conforme a tu signo, estos seres ejercen una función detrás de estas casas astrales o casas zodiacales, podríamos decir. Entonces, cada una de estas cosas se ocupa de cómo interpretar el comportamiento, la conducta de dicha persona. Por eso ustedes ven que estas cosas que no son correctas, que Dios no le agrada nada de esto, se encargan de interpretar dicha manera de cada ser humano, y cuando las personas visualizan, así mismo son los comportamientos. Pero repito, Dios no va con nada de esto. Así que quiero orar por ti. Todo el que esté viendo esta transmisión, dele me gusta, compártala. Bendiga a sus hermanos con esta poderosa enseñanza, que yo sé que será de gran bendición para muchos. Así que quiero orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo le doy orden ahora a todo espíritu de las tinieblas, a todo principado que esté operando, que en el nombre de Jesús se empieza a desprender ahora, empieza a soltar los cuerpos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que hoy se rompe ahora todo principado, le quitamos toda asignación, le quitamos ahora su asignación. Pedimos
Ay, Dios mío, pedimos arcángeles de luz ahora que empiecen a quitarle la asignación a todo principado que se encuentre operando allí en la nación en la cual te encuentres, que se le quite toda asignación ahora y que los planos que están, ay Dios mío, que se están construyendo en tu contra sean quitados ahora, sean desbaratados ahora. Hoy Dios corta todo hilo de conexión con todo principado ahora en el nombre poderoso de Jesús, y se van a los abismos, se van a los abismos, se van a los abismos en el nombre poderoso de Jesús. Así que bendigo tu vida, así que prepárate para una próxima entrega. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga a todos. Dale me gusta, comparte la transmisión. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y activar la campanita para que puedan llegarte las notificaciones de cuando estamos transmitiendo en vivo. Así que Shalom Ubrajot para todos. Paz y bendiciones. Y hasta la próxima entrega.